agradecido a la vida de contar directamente con este ser maravilloso. Bienvenido, Daniel Fernández. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes o noches, no sé cómo estarán por allá, noches por la Argentina. Buenas noches, buenos días porque este es un nuevo amanecer, Daniel, Ah, bueno, sí, es verdad. ¿verdad? Daniel, de verdad, quiero decírtelo públicamente, honrado de tenerte. Gracias, gracias por aceptar mi invitación para este despertar de conciencia tan maravilloso que estás llevando una labor extraordinaria. Lo veo que estás haciendo una labor magnífica, expandiendo luz de una forma sencilla, simple, clara, precisa, así como. Y como te dije, no voy a interrumpirte, Daniel, ya te he hecho el cuento como soy yo, pero quiero preguntarte, porque vamos a hablar del despertar de conciencia, Daniel, y vemos que hoy en día todo el mundo habla del despertar de conciencia o despertar espiritual, y, y se presta mucho a confusión. Quisiera comenzar contigo, porque también escuché y te vi, que nos puedas decir cómo fue tu despertar de conciencia para entrar por ahí un poquito, para entrar directamente al tema y las palabras, los micrófonos son todos tuyos, la imagen por supuesto. Bueno, eh, a ver, primero, ¿cómo diferenciar esto del despertar de la conciencia, ¿no? ¿Cómo poder distinguirlo? Al fin es lo que queremos saber. Eh, y voy a contar mi experiencia. Yo tenía, como toda persona, mis ambiciones personales y lógicamente pude ver dentro de esas ambiciones personales que perseguía objetivos que lógicamente eran de mi interés, pero me di cuenta que al ir detrás de estos objetivos de mi interés, me aprovechaba muchas veces de las situaciones en el encuentro con otras personas para poder alcanzar lo que yo quería sin considerar a las otras personas y sus necesidades, su realidad, sus ambiciones. Lo que me interesaba eran mis objetivos. Entonces, en esa realidad me di cuenta que había egoísmo en mi vida, porque siempre iba detrás de lo que me interesaba y no estaba viendo de la necesidad de los demás. Inclusive no miraba y no pude ver que dañaba muchas veces con tal de alcanzar mi objetivo, porque me aprovechaba y me abusaba a veces de una relación, de una amistad, de una oportunidad. Entonces, vi una vida común a la de muchos, es decir, seguir objetivos personales. Pero de repente apareció este objetivo de ver la vida como un objetivo, el ver la vida desde el espíritu. Es decir, comencé a verlo desde un lugar distinto y me di cuenta que el objetivo del espíritu, ese despertar espiritual, persigue objetivos comunes, es decir, común a todo espíritu. Entonces me di cuenta que podía, que a través de todo lo que hacía, llegar también a beneficiar a los demás y no tan solo a mí. Entonces, ahí básicamente radica la diferencia y un poco también esa nota que nos dejará ver si estamos en ese despertar, ¿no? Cuando uno comienza a interesarse también por el bienestar de los demás. En lo que hace al amor, estamos acostumbrados a amar a nuestra pareja, a la familia que conformamos, a nuestros padres, a los amigos que seleccionamos para que lo sean, porque nos resulta conveniente el intercambio, ¿no? Le brindamos y ellos a cambio nos devuelven, aunque más no sea un agradecimiento, pero algo recibimos. Y cuando vamos con alguien llevando amor aparentemente desinteresado y no nos corresponde o no lo valora, entonces juzgamos que no lo merece. Sin embargo, en realidad, justamente, tal vez por esa indiferencia que tiene, es quien más lo necesita. Pero si nosotros lo llevamos como algo que es de nuestra propiedad y entonces lo estamos vendiendo y si no nos pagan el precio que cobramos, no lo vamos a entregar, es en donde volvemos a el ambiente conocido, ¿no? La familia, la pareja y todo esto en donde nos sentimos bien. Ahora, esa realidad de buscar la comodidad de nuestro espíritu y de nuestra persona vive limitándonos en la humanidad para poder conocer el amor universal, es decir, aquel que va más allá de esos límites que le ponemos nosotros, ¿no?
Entonces, acá hay varios indicios que podemos llegar a tomar y a tener, ¿no? En cuanto a que si estamos produciendo ese despertar. En mi caso, yo sentí ese despertar porque empecé a interesarme por lo que estaba haciendo. Empecé a darme cuenta que había mucho egoísmo en mí. Comencé a pensar en ese momento que yo me manejaba en el mundo como si fuera mío. Y entonces yo lo manipulaba a mi conveniencia para sacar mis beneficios. Y no me fijaba de camino si alguien tenía necesidad o si yo hería a alguien buscando lo que quería, ¿no? Entonces, ahí vi mucho egoísmo de mi parte. Y en esa visión y en ese momento de conciencia y de intento de humildad, digo yo, de ubicarme en mi lugar, me di cuenta que era muy pequeño y que en realidad nadie me veía, ¿no? Es decir, ¿quién veía dónde yo estaba y quién era? Exacto. Entonces, sí, me creía importante. A mí me parece, era tu ego que te estaba manejando, ¿no? Pero lo importante es que lo asumiste con honestidad, te diste cuenta. Sí, bueno, eso en este despertar espiritual nos será fundamental, la sinceridad con nosotros mismos, ¿no? Yo entendí que la humildad empieza por asumir todo lo que somos, no Exacto. solo por ver lo que queremos ver de nosotros. Es decir, vamos a avanzar en esa humildad y vamos a avanzar en la conciencia cuando entendamos que todo tenemos que ver para poder llegar a ser un orden en nuestra vida y poder entonces de esa manera, viendo todo, saber qué hay que quitar, qué hay que modificar, qué hay que ordenar para poder tener una vida equilibrada. Porque donde hay problemas no resueltos son cosas pendientes que nos persiguen, nos buscan, pero no nos buscan para complicarnos la vida los problemas. Los problemas son maestros, es decir, cuando uno los enfrenta con el fin de resolver, uno puede extraer luz y la luz que uno extrae del problema es el conocimiento. Es decir, Así ahora es. ya no tengo más un problema, ahora tengo una solución. Ujú. Entonces sigo adelante en mi vida con una solución más y un problema menos, que no es poca cosa. Y esto cada vez le da más sentido, valor al amor, porque el amor es servicio. Entonces, si queremos ir por la vida llevando amor, es mejor que vayamos llevando soluciones que problemas, ¿no? Es Exacto. mejor que vayamos teniendo respuestas por la vida más que preguntas para poder servir a ese amor. Entonces, encontraremos respuestas en la vida de muchas personas, encontraremos muchas respuestas en nuestra propia vida cuando empecemos a ver con ojos más profundos de ser muchas de las cosas que vivimos a través del tiempo. Entonces, la historia no es algo que ya pasó, se borró y desapareció. Yo no puedo cambiar lo que pasó, pero puedo aprender mucho de lo que pasó cuando miro con otros ojos. Entonces, cuando yo veo con amor lo que pasó, en lugar de verlo a veces con ira, con molestias, con resentimientos, como Con solemos mirar dolor. a veces con dolor hacia nuestro pasado, puedo aprender mucho de él. ¿Y para qué sirve aprender de él? Y para superar muchas veces ciertas heridas que se abrieron y quedaron abiertas, y a veces de tanto estar abiertas ya se infestan y ocasionan muchísimo dolor. Entonces puedo comenzar a cerrarlas, entendiendo y aprendiendo de lo que pasé y por qué lo pasé, pero sobre todo también para que en este presente que todos estamos viviendo pueda yo poner en práctica lo que pude aprender para no volver a caer en esa situación. Y no solo no volver a caer, sino que también poder que a través de ir encontrándome con otras personas en la vida, poder compartir lo que he aprendido. Entonces, parte del despertar espiritual es la necesidad que surge en nosotros de querer compartir desinteresadamente con los demás lo que a nosotros nos ha hecho bien. Entonces queremos llevarle ese bienestar también a los demás, ¿no? Bueno, son algunas cosas a tener en cuenta cuando vemos nuestra vida para entender si estamos despertando o no. Somos espíritus. Justamente el término despertar espiritual somos espíritus, que muchos están dormidos,
y en algún momento comienzan a despertar. Nunca dejamos de ser espíritus, ¿no? No hay personas que son espirituales y otras que no. Todos somos Exacto. espirituales, Hoy no va a porque ser todos, espiritual. claro, claro, parece que fuera que algunos lo son y otros no, pero en Exacto. realidad todos somos espíritus que algunos ven con más responsabilidad su vida como espíritus y otros toman la parte espiritual como algo más superficial que le dedican tal vez algunos minutos o algunas horas a la semana, ¿no? Y en Moda. realidad es lo que somos siempre, es decir, ese espíritu. Y para poder religarme con la fuente, lo que se necesita es poner amor en todo lo que estoy haciendo, no solo en lo que me conviene y me resulta fácil, sino en todo. Entonces, cuando yo llevo amor ahí donde el amor no está presente, colaboro con la creación, colaboro con la gran obra. Pero cuando yo estoy tan solo poniendo ese amor de manera limitada según me conviene, lo estoy llevando en un ambiente y en un círculo en donde estamos acostumbrados a manejarlo, a manipularlo de acuerdo a nuestra conveniencia y a darle la espalda a quien en verdad lo necesita. Y quien está más alejado del amor por sus comportamientos inadecuados, inapropiados, es quien más lo necesita. Entonces, la luz anda buscando la oscuridad para llevar lo que es a ese lugar, ¿no? Exacto. Entonces, busco, no pierdo el interés, no miro hacia otro lado cuando hay quien necesita, ¿no? Entonces, en mi caso, yo entendí querer servir a Dios. Y para mí servir a Dios es servir a cada uno de los seres vivos que por Él tenemos esa vida. Entonces, cuando estoy delante de quien fuere, para mí es decir, ¿qué puedo hacer por ti, Padre? ¿No? Entonces, a ver, es una actitud. Yo no digo que ahora porque estamos hablando y a lo mejor pueda intelectualmente quedar clara algunas cosas, resulte tan fácil luego llevarlo a la práctica. Claro. Entonces, hago una analogía con que podemos aprender a leer la partitura y hasta que ejecutemos virtuosamente el instrumento lleva un tiempo, es decir, es práctica, es atención constante. Sostengamos con atención lo que vamos ganando y entonces eso se irá fortaleciendo y encarnando en nosotros, ¿no? Dijiste, todo es maravilloso. Lo más fantástico es la definición del amor, porque nosotros hemos sido maleducados y entonces no entendemos realmente el significado de la palabra amor. El amor desde la pertenencia no es amor, porque el amor es totalmente infinito y libre, ¿no? Y toda esta analogía que estás haciendo para el despertar nos llevan, por ejemplo, en mi caso, y yo creo que muchos los que están viendo, dijiste algo bien puntual y que nos pasa a todos y te quiero hacer esta pregunta. Cuando descubrimos que esta herramienta poderosísima me está llevando a un nivel de conciencia diferente y estoy sanando y estoy despertando, lo primero que queremos hacer es compartirlo con nuestros seres queridos. Pero hay una línea muy delgada que nos convierte casi que en fanáticos. Entonces queremos que la otra persona actúe y viva la cosa como yo la estoy haciendo. Y, y de repente no, o sea, te das cuenta que esa persona también tiene un proceso. ¿Cómo? Porque ahí entra como la parte, es que yo soy espiritual y tú no eres espiritual, yo quiero que tú vengas ahora. ¿Cómo se maneja ese proceso, Daniel? ¿Cómo manejar ese proceso? Y desde la responsabilidad, como tú lo dices, porque es una responsabilidad contigo, pero también es una responsabilidad con el otro. Exacto, exacto. Bueno, algo nos ayudará a entender primeramente que tenemos libre albedrío, que esto tal vez no sea nuevo para nadie y sea algo ya conocido, pero sí hay que entender que ese libre albedrío lo tenemos cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese libre albedrío, digo yo para que nos hagamos una idea, es como estar dentro de una burbuja en la que estamos viviendo y evolucionando. Pero esa burbuja de nuestra vida personal, individual, que posee el libre albedrío y me permite entonces tomar decisiones en mi vida, tiene un límite. Y ese límite de ese libre albedrío, de esa burbuja, termina donde comienza la burbuja de mis semejantes, es decir, el libre albedrío del prójimo. Entonces, yo no puedo entrar en la vida de él a forzarlo a que viva la vida como yo entiendo
según mi experiencia personal. Yo tengo que tratar de acercarles de tal manera lo que he aprendido y lo que me ha beneficiado, que pueda él elegir y tomar y de alguna manera también darle forma de acuerdo a sus necesidades, pero no imponiendo. Entonces, tengo que ofrecer, no imponer. Hay muchas personas que en lo que hace al vivir un amor egoísta y posesivo, quieren convertir a la otra persona en un creyente como él para tenerla cerca, ¿no? Y entonces no es más un problema para mí porque piensa igual que yo, podemos hablar del tema, siente lo mismo y entonces me siento bien. Pero es posesivo ese amor, es un amor que no respeta la libertad que cada uno tenemos, ¿no? Entonces, a ver, les voy a decir algo que en los cielos se transmite y se entiende, que un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. Es decir, bueno, entendamos que si queremos ayudar a quien fuere, tenemos que primero entender dónde se encuentra en la vida parado, porque ¿cuál es la ayuda que hay que darle? A dar un paso. Es decir, del lugar de donde se encuentra, que dé un paso adelante. No es estar hablándole del horizonte y de que Dios lo espera, porque eso sí, un día llegará, pero hoy es primero tomar conciencia de dónde estoy parado, para entender que si quiero seguir ahí o debo salir. Si alguien me muestra que hay una realidad mejor a la que estoy viviendo, entonces tengo una referencia. Así que si me acerco a alguien, no es para imponerle lo que yo vivo, sino que es para compartir lo que estoy viviendo, para que también entonces tenga otro punto de vista y sea él quien elige si esto que yo le he planteado o presentado o expresado es en realidad algo que él siente querer alcanzar con su amor. Y si es así, porque demuestra ese interés, entonces en mí encontrará a alguien dispuesto a compartir. Pero siempre es compartir, es decir, ofrezco, no impongo. Otra cosa a entender, pero son referencias para que tomemos cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Se usa como referencia muchas veces y como imagen al pastor y el rebaño. El pastor no va delante del rebaño, porque quien se pone delante es porque quiere ser visto. Al pastor le interesa ver a las ovejas y entonces él camina detrás, porque lo que quiere es servir y quiere ayudarlas. Entonces las ve desde detrás cómo caminan, cómo andan por la vida y puede ver cuando tienen necesidad y se acerca a brindarle lo que necesitan. Entonces, nosotros tenemos que saber respetar, ponernos en el lugar que nos corresponde y si queremos ayudar y servir, no es poniéndonos delante para llamar la atención, o sea, abrir la boca de más tal vez y poner en evidencia cosas perdón, personales. Daniel, que me ría, perdón, Daniel, que me ría. Sí. No, es que nos pasará a cuantos, ¿no? Exacto. El desborde se de ha visto alegría. Mucho. Claro, el Sí. desborde de alegría de querer compartir y contar todo, y el silencio es muy importante. El silencio nos habla de respeto. Hay que saber cuándo hacer silencio y hay que saber cuándo hablar. Y cuando hay que hablar, hay que saber también qué decir, porque hay que medir, hay que dosificar. Es como la conciencia va despertando a partir de los alimentos que va recibiendo y que le vamos brindando. Entonces, como un alimento que podemos llevar a lo mejor de ese bien que nosotros encontramos, hay que dosificarlo. Entonces, exacto, es un plato el día de hoy, mañana le daremos la parte que necesita, pero no es poner todo sobre la mesa, ¿no? Entonces, no es ni querer convencer ni exteriorizar todo lo que estamos viviendo en nuestra vida personal. Hay que saber medir. Hay muchas personas que han dicho de más por el desborde de alegría y entonces se han ganado a veces que la otra persona le diga, pero vos estás en una secta, a vos te están lavando la cabeza. Te metiste a pastor, te metiste a pastor, a monaguillo, bueno, ese tipo de cosas.
Claro, entonces tenemos que medir lo que vamos a transmitir y en todo caso no menospreciemos nuestra obra porque es muy valiosa, no es que solo vale la palabra. Si yo entendí una verdad que antes no había visto o la entendí de una manera más profunda que como yo antes la entendía, tengo que llevarla a la práctica. Y cuando yo la llevo a la práctica, la transmito a través del ejemplo. Entonces, es más fácil que sea visto y de una manera más respetuosa llega, porque está en manos de la persona, si toma el ejemplo o no. Pero si yo voy a querer darle ejemplo a alguien que no me lo pidió, muy probablemente termine chocando o lastimando. O a veces hasta lleve a que la persona cierre la puerta porque siente que mi actitud es como violenta, ¿no es Agresiva, cierto? agresiva, se siente, Agresiva, sí, agresiva. Entonces, no va a querer llevar amor con la agresividad. Entonces, es respeto. Es decir, amo a los demás como son en su individualidad. Yo quiero que me amen en mi individualidad y me respeten. Entonces, si absoluto. quiero eso para mí, es lo que debo de querer también y considerar para los otros, ¿no? Es más mostrar que demostrar, es mostrar a través del ejemplo, como tú bien lo dices, ¿no? Exacto, No tienes mucho que exacto. hacer. Y el silencio, mira, en estos días escuché a un sacerdote católico y yo soy muy de que no me gusta la cosa que llamen a la gente, tengo seguidores y eso no me resuena, me hacía como ruido. Eso lo de los seguidores en las redes sociales, que eso es lo que se utiliza. Dice, pero es que yo no quiero tener seguidores, pero no sé cómo decirlo. Y escuché a un sacerdote católico hablando que me pareció maravilloso. Jesús estaba predicando en las afueras de Jerusalén y entonces la gente se comenzó a ir y Pedro, que era muy malhumorado, le dice, maestro, maestro, mire, se está yendo la gente, ¿qué hacemos? Y entonces le dice, bueno, que oiga el que tenga oídos para escuchar, pero yo no estoy buscando seguidores, no me interesa tener seguidores, a mí me interesa que tú reconozcas tu valía. Y desde Kwame, eso me hace clic, porque yo realmente no quiero buscar seguidores, sino yo quiero tener resonadores que podamos compartir en este crecimiento y que podamos elevar nuestra frecuencia, como tú ya lo estás diciendo. Entonces me parece primordial y un acto de responsabilidad a la hora que tenemos estas redes sociales, ver qué es lo que decimos y desde dónde nosotros lo estamos diciendo. Porque Exacto. hay mucha gente que de repente está jugando en la ignorancia, en la oscuridad, que no sabe y está tratando de buscar herramientas y se siente más perdido porque te encuentra con este tipo de personajes que dicen, yo soy tu salvador. Y ahí no es. Claro, Justo ahí no exacto, es. exacto. No, 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 no. A ver, otra cosa a entender y a tomar en cuenta, porque puedo estar hablando ahora de nuestro pasado y tal vez los profetas que muchos conocerán, que estuvieron pisando la tierra y habrán leído tal vez parte de sus legados en verbo, ¿no? Pero un maestro no viene a la tierra a mostrar lo que él puede hacer, viene a hablar de lo que todos tenemos que hacer. Entonces, no es ponernos a adorar al que da el mensaje, sino que es darle vida al mensaje a través de nuestra obra. Entonces, si uno entiende lo que le dicen, uno tiene que hacer lo que uno entiende, no lo que le dicen. Entonces, no es obedecer y seguir ciegamente porque alguien lo dice. Hay muchas personas siguiendo al pastor porque están amenazados a veces por algunos religiosos que manejan la vida de muchas personas de que si no lo hacen tienen un infierno al que van a ir a padecer eternamente. Entonces, a ver, si entendemos que Dios es amor, no podemos creer que nos amenaza con un infierno. El infierno lo Claro. creamos nosotros para nuestra vida cuando nos desentendemos del espíritu, porque lo que hacemos es estar padeciendo. Somos un espíritu eterno, que tenemos un paso eh, muy, muy pequeño por quedar por este mundo material. Pero este paso es valioso, es importante. Entonces, es el espíritu manifestado en una forma densa, la materia, ¿no? Es decir, la densificación del espíritu, pero no es ajeno al espíritu. Entonces, vinimos a aprender como espíritus a este mundo lo que este mundo tiene para enseñar. Y no es solo lo que el mundo tiene para enseñarnos. Parte de la enseñanza de este mundo no es solo recibir, sino que es también saber dar, saber compartir, que es lo que hablábamos recién.
saber llegar a los demás con respeto. Entonces, si puedo preguntarle en qué te puedo ayudar, mejor compartir lo que necesita. Si puedo entender qué es lo que puede necesitar, trato de acercarle y poner a su disposición lo que pueda llegar a necesitar. Pero tampoco nunca me toca hacer el trabajo que el otro tiene que hacer. Porque a mí me preguntan, ¿está rica la comida que estás comiendo? Toma, probala, porque y la opinión que puedo dar yo es algo tan subjetivo, ¿no? ¿El agua del mar está caliente? Y no sé, porque dependerá de cada uno. O sea, cada uno tiene que hacer su experiencia, ¿no? Exacto. Entonces, una cosa es adquirir conocimiento, que tal vez es lo que podemos tratar de compartir acá. Pero otra cosa es adquirir conciencia. Eso lo vamos a adquirir cuando pongamos en práctica los conocimientos que pudimos tomar. Todo Integral. aquello que entendamos que es correcto. Entonces, cuando yo meta un pie en el agua, ahí voy a saber cómo está. Y por ahí no va a ser como me lo dijeron. Entonces, tengo que hacer mi experiencia. Ahora, el mundo tiene que cambiar. Queremos que el mundo cambie. Pero el mundo va cambiando por lo que vamos a poder hacer cada uno de nosotros siguiendo una conciencia superior y dejando un poquitito esos objetivos personales que nos separan y nos dividen y empezar a usar más el sentido común, es decir, común a todos, que buscamos el bienestar común, pero cuando uno busca el bienestar personal, muchas veces se aísla y se separa porque no tenemos del todo acuerdo en cómo conseguirlo o alcanzarlo o de qué manera vivirlo. Entonces, todas estas cosas nos separan, ¿no? Bueno, si empezamos a reconocerlas y a dejarlas de lado, empezamos a favorecer ese despertar espiritual. No es algo que hay que estar esperando, ¿eh? Es algo que también podemos nosotros encenderlo. Como provocarlo, hay que irlo buscando, hay que tomar acción. Exactamente, exactamente. Todo lo que aprendamos y entendamos de bien, esforcémonos por ponerlo en práctica. Y el esfuerzo no es de luchar contra alguien ajeno a nosotros. El esfuerzo será en frenar al ego que acostumbra a hacer lo que le conviene y darle paso al espíritu en nosotros que va a hacer lo que debe. Entonces, será un esfuerzo al principio, porque tenemos que vencer esa inercia de hacer lo conveniente, pero en la medida que empecemos a formar ese camino, será más fácil transitarlo y ya no será algo que nos tengamos que forzar, sino que será parte de nuestra naturaleza porque le abrimos las puertas, ¿no? Claro, hoy se lee mucho y se escucha mucho eh, herramientas poderosísimas, o sea, y como tú bien lo dices, que lo dices además maravilloso, porque mi experiencia no tiene nada que ver con la tuya, lo hablamos recién con lo del mate, que es una cosa que parece estúpida, pero tu experiencia, yo los veo a todos tomando mate, yo quiero tener esa experiencia, pero a mí no me resulta el tomar el mate, o sea, mi experiencia es un tanto desagradable, pero escuchamos y vemos, todo el mundo habla del despertar espiritual, y hay una línea que define el despertar espiritual o es personal el despertar espiritual. Así es. Así es. ¿Cómo podría yo definir cuáles serían esos síntomas que me indiquen a mí que yo estoy en un despertar espiritual y no que es mi ego el que me está haciendo creer que estoy en un despertar espiritual? Esa sería mi pregunta. Bueno, tal vez no sea tan fácil de distinguir, porque, por ejemplo, claro, no es tan fácil porque primeramente habría que saber distinguir que es el ego el que nos invade o el que nos gobierna en determinadas Daniel, es situaciones. que esa era la pregunta que te iba a hacer. Defíneme, por favor, qué es el ego. Y bueno, ahí está entonces. Bueno, es un poco lo que nos hace individuos, pero hay un tiempo para seguir las necesidades individuales y poder entonces de esa manera saciar las necesidades, pero también luego de esto hay un tiempo en el cual tenemos y sentiremos la necesidad de comenzar a compartir aquello que nosotros obtuvimos de la vida, que amorosamente nos lo brindó. Entonces, ¿cómo se multiplica todo esto? Compartiendo, que es una diferencia muy grande que hay a lo que busca el ego. El ego lo que busca es tener más
para ser más que otros, para marcar diferencias. Y esas diferencias que estoy marcando por tener más y por querer ser más que otro, es en realidad lo que me separa del resto. Entonces, miren a la humanidad como un organismo, y ese organismo está conformado por células, 7.000 millones. Si cada una de las células vive para sí, ¿se dan cuenta el caos del organismo? Entonces, si cada célula en el lugar en el que la vida la ha puesto amorosamente se desempeña tratando de esforzarse cada día por ser mejor, superándose a sí mismo, no compite con nadie, no tengo que ser más que nadie, no puedo hacer el trabajo de otro y otro no puede hacer el mío. Entonces, en el lugar en el que estoy tengo que aprender a amar la vida de todo el organismo. Entonces, cuando podamos vivir así como en los cielos se vive, conoceremos lo que es la democracia. Nadie está preocupado por lo que otro hace, porque cada uno hace lo que debe. Entonces, no vinimos ninguno a cambiar el mundo, vinimos a mejorar, si es posible. Y si hemos conseguido mejorar, todo eso que hemos conseguido que es de bien, saber compartirlo desinteresadamente con los demás. Porque es la manera de multiplicar, compartiendo, ¿no? Entonces, no es la moneda que nos dio el Padre, la cuidamos y la escondimos para que no se pierda, sino que hay que multiplicarla para bien de todos. Entonces, todo lo que vamos aprendiendo, compartámoslo, pero hoy hablábamos con respeto, compartamos con respeto, porque si seguimos el ego quiere alcanzar sus objetivos y no importa a costa de qué. Entonces, el ego nos lleva muchas veces a chocar contra la espiritualidad propia y la ajena, porque él quiere imponer. El ego no tiene paciencia, el ego quiere las cosas ya. El ego es el que anda buscando por las redes de comunicación respuestas y soluciones mágicas para poder salir adelante y encontrar la iluminación, como Sí. comentabas hoy, ¿no? Me voy a iluminar al Machu Picchu. Exacto. Me voy al Me monasterio voy a... del Tíbet. Yo soy tan Claro, iluminado que estoy aquí en el Tíbet. No bueno, entiendo nada, pero estoy. claro. A ver, ¿qué es iluminarse? ¿O qué es estar en la oscuridad? La oscuridad es la ignorancia y la luz es el conocimiento. Entonces, si yo quiero alcanzar la luz, tengo que avanzar sobre mi ignorancia. Es decir, buscar de develar lo que aún no está en mi conocimiento. Exacto. Normalmente lo que está en la oscuridad le temo, eso genera en mí temor. Pero ¿qué pasa? El temor en realidad me advierte de que puede haber peligro, porque el temor me está advirtiendo sobre un terreno que no conozco. Entonces el temor me dice, atento, precaución, avanzar con precaución, pero no me dice no avanzar. Entonces, si yo avanzo con precaución, digo, si estoy en la oscuridad, ¿cómo avanzo? Y estiro las manos y empiezo a tratar de ir tocando delante mío y avanzo de a poco con un pie, sondeando si el suelo es firme para poder ir avanzando, pero avanzo, busco de avanzar. Y cuando voy avanzando, voy conquistando con la luz, es decir, voy conociendo Claro. aquello que voy alcanzando. Entonces, los miedos se van reduciendo y el conocimiento va creciendo y se va multiplicando en nosotros. Entonces, a cada paso que vamos dando, tenemos más para compartir y tenemos menos a qué temer y tenemos mucha más seguridad porque ya empezamos a vivir muchas de esas cosas que antes creíamos que eran posibles y que existían. Ahora se convirtieron en una realidad. Entonces, con la fe pasa algo parecido. La fe justamente me habla de lo que existe aunque no lo haya visto. Y la fe me lleva a sentir como real, aún aquello que no pude comprobar. Entonces, yo creo que Dios existe, ¿no? La fe me lo dice, aunque nunca lo vi. Pero un día tengo que verlo, un día tengo que alcanzar aquello que la fe me muestra. Y cuando, es decir, dirigiéndome hacia ello y dejando mucho de aquello que estoy abrazando hoy en este mundo, ¿no? Porque es un lastre que no tiene sentido llevar por ese camino y ya hay muchas cosas que no son necesarias. Y cuando alcanzo aquello que la fe me hablaba de que existía y ahora se convirtió en una realidad para mí, ya no necesito la fe para creer. Ahora puedo dar fe de lo que es, porque lo vivo.
Ya no creo más, ahora puedo afirmar que es así. Afirmar que es así no me hace ni más ni menos que nadie, sino que me lleva a tener seguridad. Y ahora ya no estoy dudando y temiendo de lo que alguien puede estar diciendo o opinando sobre esta situación, porque ahora yo la vivo a conciencia. Exacto. Es mi experiencia. Entonces, no, mi sugerencia, ¿no? No busquen maestros, y esto se los diré a todos siempre, porque los maestros los están buscando. Los Sí, maestros están buscando a aquellas personas que se interesan por aprender. En lugar de buscar maestros, interesémonos por aprender, pero interesémonos por aprender sabiendo que estaremos dispuestos a comprometernos con llevar adelante lo que vamos aprendiendo. No aprender para poder tener nuestra cabeza llena de información, ¿no? Cuando se juzga un alma, no es un juicio oral, no es que uno se sabe de memoria la escritura, sino que lo que se ve son las obras. Entonces, aprendamos, entendamos, usemos nuestra inteligencia para que nuestro cuerpo pueda responder a esa inteligencia llevando a la práctica lo que entendimos. Y entonces, cuando lo ponemos en la práctica, cuando lo volvemos un hecho, se convierte en una realidad que puede ser vista por todos los que les interesa ver, y ahí podrán encontrar muchas referencias. Pero si tan solo lo cargamos en nuestra mente y no lo llevamos a la práctica, tenemos conocimiento, no conciencia. sí. Entonces, no está la luz con toda la intensidad que puede llegar a estar en nuestra vida, que es la luz de la conciencia. No es lo mismo que la luz de la mente con toda su información. Ustedes verán que en las redes, tal vez, o en la internet, hay respuestas para todo. Lo que pasa es que no todas esas respuestas son ciertas. Exacto. Entonces, si andamos buscando por la vida lo que nos gusta escuchar, seguramente que lo vamos a encontrar, pero es en realidad lo que necesitamos. Entonces, primero, antes de salir a la vida o a la búsqueda, sepamos qué necesitamos, qué es lo que estamos viviendo, y salgamos a buscar lo que necesitamos, porque eso también nos va a ir enseñando lo que es ser justos, no cargar más de lo que necesitamos, porque todo eso es un peso que nos mantiene aquí en la tierra, Anclado, cargar ¿no? tantas cosas que abrazamos que como espíritu no necesitamos, ¿no? Daniel, ¿cómo hacer cuando en algún momento se pierde la fe? Que hablabas de fe, en algún momento, en el transcurso del despertar, en este momento, de repente se te muere un ser querido o viene una deuda que no esperaba o una relación y comienza el ego a mover fichas, ¿sí? Comienzan las voces a aparecer y pierdes la fe. ¿Cómo hacemos para a- arrancar ese motor otra vez y conectarnos con la certeza de que yo soy parte de la fuente y de que esto tiene una solución que yo no la puedo buscar aquí, pero que la fuente me va a colaborar para que yo pueda... Bueno, para muchas personas, en mi visión, ¿no es cierto? Que muchas personas tienen una visión de Dios y una fe en Dios como un fantasma que está por ahí, invisible, Exacto. que todo lo puede. Pero al fin un fantasma porque no es visible. Digo, ¿por qué estoy iniciando así la respuesta? Porque lo importante es tener fe en que hay amor en nuestro corazón para poner de manifiesto en nuestras relaciones, en nuestra mirada, en nuestra atención sobre la vida. Entonces tengamos más fe en que tenemos mucho para dar. Luego vendrá con el tiempo la presencia de Dios, con el Exacto. tiempo que vayamos caminando a partir de poner de manifiesto el amor que hay en el corazón de cada uno de nosotros. No está ajeno a nadie ese amor. Lo que pasa es que en algunas personas está más profundo, tal vez ahí casi alejado de la vista, que el de la vida de otros. Pero es algo que con el tiempo llegará. Estamos en una escuela y en esta escuela en la que estamos de la vida hay aulas y en cada una de estas aulas se está impartiendo enseñanza. Y cada una de estas enseñanzas se brindan dentro de ese aula a los alumnos que están dentro de ese aula y les corresponde estar para recibir esa enseñanza.
Si nosotros estamos en el aula que no nos corresponde, nos darán una enseñanza que no es para nosotros, nos costará entenderla. Bueno, sepamos ubicarnos dentro de esta vida en donde estamos y tomemos lo que está a nuestro alcance. Entonces, ¿cómo se llega al universo? Desde la esencia que somos. Entonces, primero entendamos el amor, purifiquemos el amor que hay en nosotros y no nos limitemos para compartirlo, comencemos a compartirlo sin medidas, entreguemos de lleno ese amor, con respeto. Hoy hablábamos, compartiendo, no imponiendo, y de esa manera nos vamos acercando a Dios. Esa actitud en la tierra, yo les digo, hace que desde los cielos se pueda ver a ese individuo que está haciendo el esfuerzo por atravesar la oscuridad que lo reviste. Sí. Como la luz que es en el centro, ¿no? Entonces él comienza a expandirse y a hacer un esfuerzo. Eso a uno lo hace merecedor de que el maestro aparezca. Maravilloso, Daniel. Wow, gracias porque muchas veces estamos buscando respuestas, como tú bien lo dices, en lugares muy equivocados y es tan sencillo, es tan simple y es ahí directo, como que la respuesta está dentro de tu corazón. Mira, hay una pregunta que no la quiero dejar pasar porque la hacen creo que es de Venezuela, y dice, sí, es de Venezuela. Dice, Alba Media, dile a tu invitado qué es humildad y cómo se relaciona con el despertar espiritual. Tú lo dijiste antes, pero creo que ella de repente... ¿Qué es la humildad? Ajá. ¿Y cómo es? Bueno, claro, hoy lo decía y volveré a repetir en parte, es decir, la humildad empieza por asumir todo lo que somos, ¿no? Yo pensaba en un momento que la humildad era de aquella persona que casi rayaba en la perfección en su vida, pero no, la humildad empieza, lo entendí en mi vida y no es que yo me crea humilde, sino que era mi realidad. Yo entendí que así como tengo virtudes, las cuales vivía viendo reflejadas en el espejo, también me di cuenta que tenía defectos. Y me di cuenta que tenía muchos defectos que les criticaba a otros. Exacto. Inclusive cuando me empecé a ver con sinceridad, vi en mí defectos que nunca había visto en otros. ¿Qué pasa? Bueno, la humildad empieza por asumir todo lo que somos. Y luego viene el trabajo de ese despertar de la conciencia y que hay que tomar con seriedad y con responsabilidad, con compromiso, de comenzar a poner un orden en la vida y o al menos preguntarse, ¿yo quiero seguir viviendo así? Claro. Siendo virtuoso cuando me conviene y siendo defectuoso también cuando las situaciones lo ameritan. Bueno, si quiero ser así, terminaré siendo un tibio o viviré siendo un tibio, alguien que está sirviendo al amo que le conviene, ¿no? En el momento. Yo digo, dentro de la iglesia es rezarle a Dios, arrodillarme y persignarme, pero fuera es vivir para el mundo, para el César, tratando de sacar provecho. Exacto. Entonces, depende de dónde estoy. Bueno, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, soy un espíritu. Entonces, Dios no me juzga solo el domingo cuando voy al templo. Dios me está observando siempre. Entonces, ¿quién es de alguna manera más cercano a nosotros que hace juicio sobre nuestros actos? La conciencia. Entonces, la conciencia es la única autorizada para juzgar los propios actos, no los ajenos. La humildad empieza por asumir que tenemos virtudes, pero que tenemos defectos. Y si queremos crecer en las virtudes, hay que empezar a eliminar los defectos. Y es defecto todo aquello que no contenga un amor desinteresado y que esté siendo propulsado o siga el impulso de un amor egoísta que busca de poseer o de manejar a la conveniencia personal, faltando respeto a los demás individuos. Entonces, desde ahí viene la humildad que va naciendo y se va haciendo cada vez más grande en la medida que este vaso que está colmado comienza a vaciarse de oscuridad, es decir, de error, de defecto, y empieza a nacer en esa virtud, ¿no? Unas palabras que espero les ayude a aclarar o a ver mejor todo esto, ¿no? Las diferencias que hay entre la justicia que entendemos nosotros y la justicia que busca de alcanzar Dios, ¿no? Es decir, para el ser humano lo justo es que un pecador pague por sus pecados, pero para Dios
lo justo es que no haya pecadores. Somos Entonces, inocentes. él trabaja para que no haya pecadores. Digo esto porque siempre obviamente será la mayor de las referencias y ejemplos, la Claro, fuente, el creador. Entonces, trabajemos para que no haya pecado en nosotros, o sea, no haya error, no haya fallas o faltas contra las leyes divinas del amor, de la compasión, y tratemos de ayudar a los demás a que se den cuenta cuando están transgrediendo esas leyes de que lo hacen, para que de alguna manera se dispongan a cambiar, a modificar, y si se disponen a hacerlos, podamos ayudarlos. Entonces, podemos trabajar para que inmediatamente salga de circulación un delincuente y lo encerramos, pero no cambiamos la no conciencia, no cambiamos, ayudamos a que exacto. cambie esa conciencia, no cambiamos la conciencia de tantos que están delinquiendo que todavía no fueron presos. Entonces, hay que trabajar para que todo esto cambie. Y el trabajo empieza por uno. Entonces, esto es entender con humildad que somos un ser que está en este mundo para superarse. Es decir, superarse en cuanto a las limitaciones que tiene para poder amar. Eso es lo que hay que superar, quitar todas esas barreras o pasar estas barreras para poder llegar con el amor cada vez más lejos. Pero no desde simplemente la intención, ¿no? Es decir, Claro, que amo con el corazón como una palabra más, sino que hay que volcarlo en los hechos. Pero para ex- poder llegar a hacerlo hay que tenerlo, hay que conocerlo. No se puede dar lo que no se tiene, ¿no? sí, mira, Entonces, la paz sea contigo, dicen muchas personas, porque claro, queda muy bien, y sí, qué hermoso qué deseo. Pero bonito. bueno, Jesús decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como os la dan los hombres, yo os la doy. Es decir, Exacto, en verdad la tengo, ¿no? Entonces, exacto. nos habla de que hay una diferencia entre tener a querer deseársela, ¿no? Que Dios te ilumine. Bueno, sí, es algo que todos podemos querer desear de corazón, pero también tenemos que desear nosotros encontrar esa luz. El Padre dice, cuando pidáis luz, lo que recibiréis es trabajo. Entonces, la luz pone en evidencia el desorden en el que vivimos. La luz no viene a alumbrarnos el ego y de esa manera sentirnos por encima de otros. La luz viene a mostrar lo que no queremos ver, ¿no? Entonces, Exactamente. bueno, humildad. Que exactamente, porque pasa. No, no, Daniel, tú, Sí, antes no, esto va a seguir. Pero este es el principio de nuestro destino, como siempre lo pienso cuando me consigo con seres de luz como tú. Estoy impregnado, yo creo que todo el mundo está igual, de preguntas que quiero hacerte, pero no hay yo ni siquiera por dónde empezar. Mira, hay una pregunta que dice ahí, Herminia, los cambios son porque este despertar espiritual empezamos a vibrar en sintonía de otra dimensión que no es la que el mundo está vibrando. sí, sí, pero seguimos siendo de este mundo. Es decir, en este mundo podemos hablar de que hay muchas personas que están como embarcadas, transitando por la vida sin tener un rumbo claro Exacto. que seguir. Entonces, hay muchas personas que piensan que el transitar es dejarse llevar por los vientos que soplan. Y eso parece ser lo más natural, porque uno no le ofrece resistencia a la naturaleza y se deja llevar como los vientos soplan. Pero si nos imaginamos o visualizamos a alguien embarcado en medio del mar, dejándose llevar por los vientos, estará dando vuelta capaz que hasta el fin de su día, porque a menos que sople un viento que dure el tiempo suficiente, que lo conduzca hacia alguna tierra donde pueda pisar en firme, y tal vez ni siquiera sea la tierra donde él tenía que llegar. Entonces, tenemos que tener en claro hacia dónde vamos. Y si tenemos en claro hacia dónde vamos, entonces sabremos distinguir cuando los vientos son favorables y cuando los vientos no lo son. Entonces, a veces nos podemos dejar llevar porque el viento nos favorece, pero a veces el viento está en contra y entonces tenemos que movernos de ese lugar cómodo en el que nos ponemos a veces tan solo a disfrutar, y habrá que plegar las velas para que no nos lleve en sentido contrario, habrá que tomar los remos para avanzar y hacer un esfuerzo.
Entonces, así es la vida de el ir avanzando, de ir despertando la conciencia. Y ese hecho es como que nos va elevando en vibración y nos va acercando a percibir, a sentir, a intuir en el corazón de la existencia de una realidad superior a esta que vivimos tan aferrados material, ¿no? Entonces, empiezo a sentir cada vez con más fuerza y con más firmeza como real la existencia de la vida en un mundo espiritual o más sutil. Entonces, claro que me voy elevando en vibración, pero no dejo de estar en el mundo en el que estoy. Entonces, es los ojos en el cielo, pero los pies en el suelo, ¿no? Es decir, estoy atento a lo que el cielo habla, pero voy pisando firme conforme a lo que voy recibiendo y entendiendo en este mundo. Entonces, el cielo hay perfección. En el mundo ya sabemos que hay mucha imperfección. Si Exacto. tuviésemos la opción de vivir en amor eternamente, ¿la tomaríamos? Yo entiendo que sí, ¿no? Si tomamos esta opción de amor eterno, ¿a dónde sería más necesario de compartir y de servir con ese amor? ¿En los cielos o en la tierra? Entonces, en los cielos se vive en ese estado. Aquí no lo entendemos. Aquí es donde hace falta. Cuando uno alcanza la luz nos guía donde hay oscuridad, porque nosotros poseemos, llevamos en nosotros, en nuestro corazón, lo que en la oscuridad hace falta, esa luz. Entonces nos Claro. acerca a los problemas, no nos aleja. Así que cuando nos elevamos en vibración, cuando sentimos formar parte de una dimensión más sutil, no nos desentendamos del mundo material en el que estamos y en el que convivimos con el resto de los seres vivos conocidos, ¿no? Ujú. Porque es donde hace falta compartir ese amor. En el cielo no vamos a estar mejor que acá, ¿eh? Pero ¿por qué digo esto? Porque en el cielo nadie puede estar bien, en paz, viendo hacia la tierra y viendo tanta hambre, tanta necesidad, tanto Tanto sufrimiento. dolor. Exactamente. Entonces, ese dolor estimula la compasión que sentimos como seres y nos mueve a querer hacer algo, lo que esté a nuestro alcance para poder ayudar, para que deje de estar generándose todo ese dolor, ¿no? Hay personas que perpetúan, es decir, delitos que los llevan adelante desde su ignorancia, de su inconsciencia, de su egoísmo y hacen víctimas a otras personas, pero ellos mismos son víctimas de sus acciones, o sea que el que padece no es tan solo la víctima, es también el perpetuador, ¿no? Es decir, el Exacto. que hace el delito. Entonces, el mundo está sufriendo. Digo, si nos elevamos, si estamos sintiendo que abrazamos una dimensión más sutil, no nos desentendamos de la necesidad del mundo, porque es que por falta de comprensión del amor, de aceptación del amor en el corazón, es que el mundo está como está. Entonces, mantengámonos en equilibrio. Somos un ser que tenemos un cuerpo, pero necesitamos este cuerpo para que a través de él pueda expresar el ser todo lo que tiene en su interior. En el mundo en el que estamos, cuando llega el tiempo de que esta escuela nos ha enseñado todo lo que tenemos para aprender, será que tendremos que pasar a una escuela superior del ser. Pero hasta ese momento hay un tiempo de transición en el que empezaremos a sentir pertenecer a otra realidad o que existe, pero no nos desentendamos de esta, ¿no? Es decir, aprendamos a controlar los elementos que nos componen y que nos rodean para bien del espíritu humano, ¿no? Mi pregunta, que ya no sé si hacerla, pero vas por todas las respuestas que estás dando, es, este cambio entonces empieza cuando decimos basta del sufrimiento, ¿eh? Y cómo parar de sufrir en este mundo donde estamos enredados en un virus, una pandemia, se va a acabar la conspiración, cómo parar de sufrir ante este mundo y allí comenzaría de verdad el despertar, o sea, parar de sufrir como dijo Buda en este caso, ¿cómo hacerlo? Bueno, sí, voy a usar otra frase que dijo Jesús y tiene que ver, aunque al principio parezca que no. Pero Jesús dijo que no es lo que entra por la boca lo que ensucia, sino que es lo que sale de ella, ¿no?
Entonces, es decir, puede que alguien me agreda y esa agresión me lleve a sufrir, pero lo que más me hace sufrir es lo que yo siento sobre la agresión, lo que se genera en mí, lo que se estimula en mí, la reacción que aparece en mí, me daña mucho más que lo que alguien me pudo haber hecho. Entonces, lo más importante es dejar de sufrir por generación propia, innecesariamente, y después saber que estamos en un mundo lleno de injusticias, porque las personas, muchas, obran según la justicia que más le conviene, ¿no? No una justicia que es propia para tratar a la vida de todos. Entonces, los que han venido a traer al mundo han padecido injusticia. ¿Por qué pensamos que nosotros no? Es lo que dijo Jesús, ¿no? Si esto me hacen a mí, no esperéis menos vosotros. Es decir, ¿por qué nosotros a Jesús lo crucificaron y nosotros pensamos que ya podemos irnos con los ángeles y vivir en el cielo en eterna paz? Bueno, tenemos que salir de este mundo. Daniel, me encanta, pero yo lo tengo que expresar como soy, se me sale el niño, me encanta porque yo pienso exactamente igual, lo mismo que tú dices, pero si estamos aquí y estamos en este proceso, si Jesús padeció todo eso, y el Maestro Jesús, y dijo, mira todo lo que estoy pasando, esto y más puedes hacer tú también, no esperemos que vamos nosotros a caminar, no, ya estoy en mi despertar de conciencia, ya estoy los angelitos, no, esto es, dale que estamos trabajando. Claro. Bueno, muchas personas están usando esa frase que es como muy popular, ¿no? Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece, están esperando que el maestro aparezca en la casa. Pero Sí. en realidad uno tiene que estar preparado. ¿Y qué es estar preparado? Y uno tiene que estar dispuesto a comprometerse con la enseñanza que el maestro compartirá con nosotros. Porque no es alguien que viene a entretenernos un rato y que podemos hacer a un lado cuando nos cansamos. Es decir, la verdad os hará libres y la verdad empieza por asumir lo que somos. Es decir, tiene que ver y está en sintonía con la humildad. La verdad es lo que somos. Entonces, no es que la verdad es lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra es mentira. Por ejemplo, una expresión de Buda, ¿no? Que esto es una ilusión. Y muchas personas piensan que esto no existe, que no es real. Esto no es una ilusión. Es decir, estamos padeciendo una pandemia, padecemos delincuencias, injusticias. Esto no es una ilusión, es una realidad. Lo que es una ilusión es pensar que esta es la única realidad, que esta es la única vida que hay. Esa es la ilusión. Por eso él dijo lo que dijo. Cuando encontró esa vida tan rica más allá de esta material, que era la única que antes conocía, dijo, claro, la ilusión está ahí. Ahora, entreguémonos a la vida del espíritu y vivamos a través de esta forma material, que no es el problema la materia. Muchas personas que parecen que la materia es el demonio, ¿no? Yo les pongo el ejemplo material, digo, ¿qué es lo que de alguna manera representa o simboliza más a la materia que no sea el dinero? Ahora, si uno agarra todo el dinero y del mundo y lo pone en algún campo, no sé el espacio que ocupará, y uno lo deja ahí y las personas alrededor mirando ese dinero y van a morir de viejas viendo que no les hace nada. Ahora, si uno le dice a esas personas y le da la posibilidad de que pasen y se sirvan, ahí van a ver dónde está el problema. No es el dinero, es la actitud humana, la cual no conoce de justicia, no conoce de medidas, no tiene límites en sus ambiciones. Y muchas veces está persiguiendo tantas cosas que en realidad le hacen creer la ilusión del ego de que son valiosas en el mundo y después en algún momento se da cuenta que nada de eso se podrá llevar. Cuando nos vamos, ni el cuerpo que creemos que es nuestro nos podemos llevar. Entonces, a ver, la materia no es mala. Y con esto quiero decir el hecho de que no está mal que uno tenga su casa, que tenga las comodidades, que tenga lo que necesita dentro para estar cómodo, para estar bien, que trabaje para tener una mejor vida. No es que hay que ir a vivir a unas cuevas, a las montañas y a alimentarnos de las hierbas que crecen. Es decir, tenemos una sociedad que va desarrollando y evolucionando para bien de toda la humanidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber tomar lo que hace bien y dejar lo que no.
Sí, mira, Entonces, hay muchas cosas que se ofrecen y se regalan porque es conveniente, pero no son necesarias, ¿no? pues de repente es que hay un concepto, ¿cómo se dice? Un concepto equivocado del desapego. De repente dice, bueno, es que si me desapego soy más espiritual. No es que yo soy tan desapegado a todo, a lo material, porque es que yo soy muy espiritual. Y escucho y se ve, de repente se topó uno por las redes, no es que yo solté eso, porque eso, yo soy muy espiritual. Y es un concepto totalmente equivocado, según lo que nos está diciendo. Sí. A ver, tenemos libre albedrío y de acuerdo a lo que cada uno de nosotros entendemos, tenemos la libertad de tomar nuestras decisiones, pero no podemos influenciar a los demás a que tomen la decisión que nosotros. Entonces, por ejemplo, algunos toman como ejemplo a Jesús, que es el mejor de los ejemplos, pero ¿qué pasa? Él tomó la decisión por lo que tenía que hacer. Yo tengo una familia, tengo una esposa, tengo 4 hijos. Es decir, Claro, si tomo como ejemplo a Jesús, que voy a abandonar a mis hijos y a mi esposa, no, y tampoco. bueno, entonces ahí donde está el amor, ¿no? Porque me intereso por los desconocidos y abandono a aquellos con los que me comprometí Venga, amorosamente, ¿no? A marchar en la vida y a convivir. Entonces, hay que ver cómo todo eso lo llevamos en equilibrio. Hay personas que se sienten desapegadas porque no le interesa lo material, pero se lo ponen en el rostro a aquellas personas que sí les interesa lo material. exacto, Entonces, tal vez dejaron lo material, pero el ego todavía no. Eh, exactamente. entonces, por eso digo, a ver, contemplemos todo lo material que nos rodea y veamos qué daño nos hace. Ahora, observémonos con sinceridad y veamos con cuánto egoísmo marchamos por la vida y vamos a ver eso, cuánto daño nos hace. Tal cual. Entonces, lo único que podemos cambiar en el mundo cada uno de nosotros es nuestra realidad. Entonces, hay que trabajar para mejorar cada uno de nosotros. Imagínense, 7.000 millones de personas, cada una solamente haciendo su trabajo, que es ser Tal una cual. mejor persona a cada momento. ¿Cómo cambia el mundo? Pero así. Entonces, si estoy yo queriendo que los políticos me cambien a mí, que los religiosos me ayuden a alcanzar el cielo, pero yo al fin no trabajo para conseguirlo, nunca va a llegar, va a ser un sueño. Entonces, soñar es bonito, pero mejor es la realidad. Exacto. Entonces, si yo sueño que tendré una buena cosecha, me siento muy bien. Pero si veo la realidad en mi presente, que no estoy trabajando la tierra, voy a entender que es solo un sueño. Porque nada tendré para cosechar si no trabajo. Mucha utopía. Entonces, bueno, la humanidad padece, si se quiere, hambre de espíritu porque no ha estado sembrando a través del tiempo. Es decir, está faltando conciencia porque no ha puesto en práctica lo que han ido aprendiendo. Y eso es lo que el padre dice. Es decir, a mí no me preocupa todo lo que mis hijos ignoran. Lo que más me preocupa es que no ponen en práctica lo que saben. Entonces, poniendo en práctica lo que uno sabe, esto nos acerca a lo que ignoramos. Es decir, avanzando sobre el terreno conocido, nos vamos acercando a lo desconocido. Pero quedarnos en el lugar cómodo en el que estamos, queriendo que lo desconocido llegue a nosotros y se revele, es muy cómodo para el ego, ¿no? Sí, absolutamente como, mira, Daniel, ¿qué pasa? Porque normalmente, que esta es otra de las cosas que nos sucede, o le sucede a mucha gente, el despertar espiritual, entonces se me va a crear la aurora esa que le salen a los santos. ¿Qué pasa después del despertar espiritual? ¿Qué sería? Normalmente dice despertar espiritual, entonces todo el mundo lo asemeja. Nada, yo me voy a estar iluminado con la llama violeta, entonces voy a estar aquí, la gente va a salir, él te va a decir, él está despertando. ¿Qué Claro. pasa? El arco iris que sale de nuestro corazón. Exacto, exacto, el arcoíris, el rainbow. Bueno, no, nos sensibilizamos más, esa es la realidad. Es decir, muchas cosas que hoy nos son ajenas, que hoy podemos elegir hacer zapping, es decir, cambiamos de canal cuando no queremos ver algo que nos Ujú. hiere, no vamos a poder estar haciendo eso. Porque el amor va despertando en nosotros la compasión, y la compasión que va despertando en el espíritu no es la compasión que tiene nuestra personalidad, que tiene que apoyarse en los sentidos físicos,
Si yo veo a alguien que sufre, me despierta compasión. Si no lo veo, vivo mi vida sin ningún problema. Entonces, vi por televisión niños muriendo de hambre en el África y no quiero ver eso, entonces cambio de canal y pongo algo que me entretengo, que me distraiga. Pero eso no quita el hambre y el dolor, el sufrimiento, la necesidad, ¿no? Entonces, mientras no tengo conciencia, tal vez puedo creer que puedo vivir mejor, porque puedo cambiar de canal. Pero cuando voy despertando conciencia, me sensibilizo. Es decir, me voy uniendo al despertar conciencia con ese sentido común a todo ser. Entonces empiezo a sentir en mi vida la necesidad, que a lo mejor no es personal y no es propia, porque a mí tal vez no me falta nada de lo que necesito, pero sí siento y entiendo y no puedo dejar de ver o de pensar en que hay quienes no tienen siquiera lo básico, mínimo necesario. Y hablamos de cosas materiales, pero también estamos hablando de falencias o de faltas a nivel espiritual, a nivel conocimiento. Entonces, hay personas que tienen mucho, que se creen que están por encima de otros, y hay personas que no tienen casi ni para sobrevivir, que la soberbia las tiene tan alejadas de la realidad y la envidia por el que tiene, y todo eso le está dañando, y lo único que tiene es su envidia, es decir, es el ego. Entonces, tenemos que quitar eso de nuestro interior, y eso es parte de ese despertar de conciencia. Y entonces la realidad es que esa aureola de colores, sí, se va dando, pero bueno, no lo van a poder registrar por la TV para que todos nos vean, ¿no? En realidad, uno siempre irradia lo que es. Y cuando uno está quitando ego de su vida y dándole cabida y manifestación a la virtud, uno empieza a irradiar lo que es. Virtud que va creciendo. Entonces, eso es luz, que no salta a la vista de cualquiera, pero no importa, porque yo no quiero ser visto, quiero servir. Entonces volvemos a esta imagen que les decía, quien quiere servir se pone detrás, no delante. Exacto. Entonces no me interesa que me vean, sino que quiero verlos, porque quiero ver en qué puedo ayudarles, estar atentos. El sabio no se fue a la cima de la montaña porque está cansado de la humanidad, es porque ya no necesita de la humanidad tantas cosas que la humanidad se vive peleando por obtener. Entonces, desde ese lugar él ve tranquilo la humanidad y su carrera detrás de esa búsqueda de conciencia y despertar. Pero entonces también puede ver y distinguir quién necesita y está en él, porque tiene ese libre albedrío que lo llevó a ese lugar, descender y acercarse a la vida de aquel que necesita compartir. Pero también está en aquel lugar en donde para poder llegar a su sabiduría hay que hacer un esfuerzo ascendiendo hacia aquel lugar. Es decir, dejando, aunque sea por un momento de lado, tantas ambiciones que tenemos en este mundo material que resultan ser de alguna manera esa coraza que cubre nuestros ojos y no nos permite ver. Entonces, ¿qué dijo Jesús también? Siempre el ejemplo, ¿no? Él dijo, primero hay que quitarse la viga del propio ojo para ayudar a remover la paja en el ajeno. Tal cual. Y presten atención, en el propio ojo hay una viga, en el ajeno hay una paja. O sea, el gran trabajo más importante está en nosotros. Bueno, entonces quitarlo no es que tan solo nos permite ver, sino que también al quitarlo vamos a sentir el dolor de tener que remover esa viga del ojo. Entonces, cuando sentimos ese dolor, todo eso ayuda a la compasión. La compasión no se despierta solo por ver, también hay que sentir. Entonces, siento en mi corazón esa falta de entrega al amor, esa falta de pureza, porque el ego lo contamina, y cuando comienzo a contaminar ese ego, me doy cuenta de lo grandioso de ese amor y de cuánto daño me ocasionaba. Pero cuando conocí cuánto daño me ocasionaba, es que puedo valorar cuánto están padeciendo también los demás y cuánto daño se ocasionan, aparte del que le generan a otros. Esa es la visión que voy a ir teniendo a partir de ese crecimiento de conciencia. Y bueno, lo que ya no queda a la vista de cualquiera
es esa parte áurica, mágica y milagrosa, ¿no? Cuando te vas a elevar y todo ese tipo de cosas. Mira, ya casi que para terminar, no, sabes que no quería terminar, además me da pena porque Daniel, van a ser como 45 minutos, ya nos pasamos hace rato, pero Sí, aquí me di estamos. cuenta. Está bien, no hay problema. Mira, la mayoría de las civilizaciones ancestrales sabían de este despertar. Algunas culturas, incluso como la maya, lo incluyeron dentro de su reconocido calendario, ¿no? Este es el comienzo de un nuevo ciclo para todo el universo, incluida nuestra madre tierra, y por lo tanto nosotros que somos parte de ella, ¿estamos listos realmente o serán muchos los llamados y pocos los escogidos? ¿Cómo lo ves tú? Eh, a ver, serán muchos los llamados y pocos los escogidos, pero hoy hablábamos antes de salir al aire, ¿no es cierto? Que uno se escoge. No es que los escogidos son escogidos por Dios, porque Dios no tiene preferidos. Entonces, ¿muchos serán los llamados? Sí, todos. El llamado llegará a todos, pero uno escoge si sigue ese llamado o no. A ver, en nuestra conciencia o a través de ella, de nuestra realidad o de nuestra personalidad o de nuestro yo, se manifiesta ese egoísmo a veces que está demasiado desarrollado porque vivimos pendiente de los deseos del ego, pero también en nosotros está el ser que nos habla del amor, de la justicia, del bien común. Entonces, cuando tengo que hacer lo que quiera que tenga que hacer en la vida y tengo que tomar una decisión o alguna posición o iniciar una acción, lo mínimo tengo dos opciones: hacer lo que me conviene, hacer lo más fácil, o hacer lo que debo, que a lo mejor no es lo más conveniente para Claro, mi ego. Pero es decir, ¿escucho al ego que me dice lo que me conviene para sacar el mayor provecho o escucho al espíritu que me dice hacer lo que es conveniente para todos? Es decir, escucho al amor en mi corazón. Ahora, si yo sigo al ego y hago lo que me conviene y no me interesa las consecuencias que esto traiga para otra vida, sino que solo estoy viendo lo que me interesa a mí, ¿qué estoy haciendo yo en esa acción y en ese momento de decisión? Crucificando el amor, porque el amor en mi vida que buscaba de hablarme de qué era lo mejor, yo lo crucifiqué, tal cual. porque le di cabida a Barrabás, es decir, aquel que para solucionar el problema corta cabezas. Es Exacto. decir, voy, lo hago y se terminó. Entendamos que esas decisiones las estamos tomando. Si yo tomo muchas de estas decisiones de seguir al ego y muy pocas a veces de responder al amor, y cuando lo hago egoístamente, porque amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mis padres y a algunos amigos, pero no mucho más. Es decir, un amor muy egoísta, muy limitado. Si yo tomo muchas de estas decisiones de seguir los impulsos del ego, en algún momento llego a pensar que Dios se ha alejado de mí, pero no es que se ha alejado de mí, con mis acciones me alejé de Él. Él dice, yo estoy en donde siempre he estado. Sí, Somos nosotros los que nos alejamos con nuestras acciones, ¿no? Entonces, ¿qué nos acerca a Dios y qué nos conduce a Él? Poner de manifiesto el amor en cada obra. Entonces, cuando la mente está libre de intereses egoístas, puede imprimirse en ella los propósitos espirituales superiores. Entonces, el corazón utiliza la mente para poder concretar en una obra los propósitos del ser. Pero cuando la mente está tan ocupada en cosas materiales, no hay tiempo, no hay disposición, no conviene, y siempre encontramos algún pero para no hacer desinteresadamente esto de compartir el amor que hay en nosotros o aquello que a lo mejor nos costó un trabajo conseguir, ¿no? Porque lo abrazamos de una manera muy, muy posesiva. A mí me dijo el padre en un momento de crisis, y fueron palabras textuales de él, ¿no? Él me dijo, la vida es el camino, y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí. wow. Entonces, yo pensaba que uno, como hoy también hablábamos, había una que tenían vida espiritual y otros que no. Sí, No, me dijo, no, la vida es el camino y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí.
Entonces se trataba de poner amor en todo lo que estaba haciendo. Y ahí aprendí también a amar hasta lo que no quiero. Es decir, poner el amor en todo. A ver, parece que es difícil, pero no es imposible, porque somos una manifestación de amor del Creador. Entonces, el amor es lo más sencillo en nosotros, es lo más puro. Ahora, ¿por qué lo complicamos tanto para manifestarlo? ¿Por qué ponemos tantas excusas? ¿Por qué le echamos la culpa a los demás de que no saben recibirlo, de que no lo agradecen, de que no lo valoran? Si yo tengo que hacer lo que es justo, no estoy exponiendo lo que soy para una evaluación de los demás. Exacto. Si los demás no lo consideran, bueno, ya entenderán lo que están haciendo y viendo, pero yo voy a dar lo mejor de mí siempre, ¿no? Maravilloso, Daniel. Esta es mi última pregunta, no de verdad. Además, te quiero comprometer aquí públicamente ante la comunidad de Vibra Modio que tienes que regresar súper pronto porque mira, anoté como 4 programas más contigo. Uno de los programas que quiero hacer es como me ves anotando, es cómo abrazo mi oscuridad para iluminar al mundo que habito. Eso va a ser un programa, no me lo vas a responder ahorita. Bueno. Pero la última pregunta que te quiero hacer ya para cerrar este programazo que nos has regalado hoy. Sería importante, ¿cuál sería la pregunta más importante a la hora de hacernos para comenzar un despertar espiritual? O sea, ¿quién soy ante el mundo? ¿Quién soy ante Dios? ¿O quién soy yo? ¿Cuál sería esa pregunta que yo me haría para despertar conciencia? Sí, tal vez quién soy yo. Es decir, esto que yo les dije que me pasó en mi proceso de despertar, de estar viendo mi realidad de manifestación con ego, es decir, verse con sinceridad. Preguntarse, pero no solo preguntarse como una pregunta que queda abierta al universo, sino preguntarse con el fin de buscar respuesta y esforzarnos por encontrar esa respuesta. Y no es difícil encontrar respuestas de quién soy, porque basta con mirarme con sinceridad. Claro. Entonces, si los demás pueden ver en mí defectos, ¿cómo puede que yo mismo no pueda verlos? Si tengo mi vista parece tan desarrollada para ver defectos en todos, ¿cómo puede ser que en mí no encuentre alguno? Tal cual. Entonces, mirarnos con sinceridad y más allá del dolor que ocasiona tener que reconocer que hemos errado, es mejor que lo reconozcamos y tratemos de cambiar y de corregir, si es posible, ese error, que alguien venga y nos lo diga y entonces nos hiera, nos lastime y el ego saliendo a defenderse no nos deje ver la realidad, ¿no? Entonces, seamos reales con nosotros mismos. Otra vez citémoslo a Jesús, es decir, él dijo, quien quiera estar conmigo, cargue su cruz y sígame. Y sígame. Un poco distinto a lo que mucha gente piensa, que él cargó la cruz de la humanidad. Es decir, ¿qué es la cruz? La cruz la componen los errores de nuestro pasado. Eso es lo que cargamos. Entonces, cuando uno no lo abraza con amor, resulta ser de que esa cruz a veces se encarna en nosotros y nos hace muy difícil el transitar, porque lo llevamos como un peso y como un dolor, y a la vez estamos mirando hacia otro lado, no lo vemos con responsabilidad. Entonces, aprendamos, cuando aprendemos comienza a alivianarse, para un día morir en ella. Morir en la cruz es simbólicamente morir en el error, para poder nacer en la virtud. Entonces, si le cargamos nuestra cruz a otros, vamos a seguir generando nuevas cruces porque no estamos aprendiendo de nuestros errores, ¿no? Sencillamente hermoso. Gracias, Daniel. No sabes, te digo, gracias en nombre de la humanidad por este regalo tan hermoso que nos estás dando, que nos estás llevando a casa, recordando lo que somos, porque en esencia somos espíritu, como tú lo dices al comienzo. Somos espíritu y se nos olvidó, nos pusimos un velo y nos creemos cuerpos separados y entonces comenzamos la competencia y todo esto. Gracias, sabes que tenemos muchos programas por hacer. Quiero saber cuáles son los puntos de contacto. Aquí los estamos poniendo Fundación Impulso Nueva Vida en YouTube, también en Facebook y también en Instagram, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y también en la web. Y también tiene una página web en donde, bueno, todos los videos se van poniendo en la página, desde todos los canales que la fundación tiene, se transmiten los vivos,
hay materiales impresos de preguntas y respuestas que todo se puede descargar, imprimir en PDF, que es todo gratuito, ¿no? Es decir, en donde nosotros dábamos conferencias cuando se podía antes de esta pandemia, en cualquier lugar del mundo siempre ha sido gratuito, haciéndonos cargos desde la fundación de asumir los gastos para que pueda ser gratuito para las personas que llegan, lógicamente, con la asistencia, el apoyo de algunas personas que materialmente colaboran con lo que les es posible para que esto pueda llegar a otros, ¿no? Pero lo que es certeza y saber que somos parte de la abundancia infinita, que está todo cubierto. Padre, gracias por cubrir todas mis necesidades que ya están. Yo me encargo del resto. Daniel, infinitas gracias. Mi bendición, mi abrazo. Y estoy de verdad feliz por mí y por el mundo, por este programazo tan maravilloso. Así que compártelo. Gracias, Adriana. Gracias a todo tu equipo, que es maravilloso. Ya sabes que tenemos muchos programas aquí, cerrando contigo y ya hablando con Adriana para confirmar nuevas fechas. Gracias a todos ustedes. Gracias, Dani. Un abrazote. Hasta Argentina. Dios te bendiga. Gracias.